Para mi amor abandonado. Capítulo 11. La vida no es una novela. Helios no tenía energía para empezar una pelea sin sentido con Diana ahora mismo, y por mucho que ella se sintiera enojada, decidió no ceder esta vez. No voy a permitir que inviertas dinero del palacio en el negocio del Barón Lotus, y no lo estoy diciendo como tu marido, sino bajo la orden del príncipe heredero, Diana, proclamó él, y los ojos de Diana se abrieron de par en par con horror. No puedes hacerme esto. Me estás decepcionando, Helios, exclamó ella, su voz cargada de desesperación mientras rasgaba la carta de Hestia en sus manos convulsas. La expresión inicial de sorpresa en los ojos dorados de Helios se desvaneció, reemplazada por aquella frialdad helada que cortaba hasta los huesos, una frialdad que ella había visto antes, pero que jamás había sido foco de esta misma. Es mi última palabra, Diana, sentenció con firmeza, antes de dar la espalda y marcharse, dejando a Diana temblando de rabia y con lágrimas ardientes deslizándose por sus mejillas. Helios nunca se volvió hacia atrás para una última mirada y Diana nunca lo llamó. El amor encantado de los protagonistas parecía desvanecerse como una mentira, dejando atrás solo los pedazos rotos que caían entre ellos. Y en la soledad de la habitación, Diana maldijo a Hestia, porque si no fuera por esa mujer, tanto Cael como Helios no habrían cambiado como lo estaban haciendo. Y era por eso, por el desafío de su autoridad, por la deshonra de su nombre que debía demostrarle al mundo lo equivocados que estaban con respecto a esa mujer. Era Hestia quien estaba equivocada, no ella. Ella era la santa, la princesa amada por Dios. Después de varios días, el mal tiempo finalmente pasó. El aire alrededor se sentía fresco y limpio, al igual que su buen humor. Sí, Hestia estaba radiante de alegría y es que tenía dos grandes razones para estarlo. Lo primero, Dioque le había enviado una carta reportándole que Diana había aceptado invertir en el negocio de su padre, pero no solo eso, había sido una promesa imperial, lo cual significaba que no podía retractarse. ¿Qué le habría dicho a Diana, quien era famosa por ser una mezquina, y convencerla? Bueno, Hestia podía hacerse una vaga idea y realmente no estaba enfadada por Dioque por eso. De hecho, tenía un balde de elogios para esa chica que en primera instancia le había parecido una tonta. Segundo, hacía poco había tenido una reunión con la condesa Erinis. El té fermentado por 100 años tenía un aroma especial, nada comparable al té insulso que bebió en el Palacio de los Lirios. Quizás por eso Diana no tenía amigas. En cualquier caso, Erinis también respondió con cinismo en ese entonces, y luego le había preguntado acerca de los rumores que habían estado circulando. Dicen que el príncipe heredero le prohibió tocar las finanzas imperiales a la princesa. Vaya, así que Helios había decidido ir adelante con su previsión. Eso sí que debió ser un golpe duro para Diana la Santa, y cómo le hubiera encantado ver su cara de loca. En la novela nunca nadie le prohibió nada a Diana. ¿Quién se atrevería a ordenarle a un santo con el poder de Dios? Bueno, ese fue Helios. De todos modos, el hecho de que el príncipe heredero le prohibiera a Diana usar los fondos imperiales no quería decir que ella acataría, y conociendo la personalidad corrosiva de Diana, seguramente intentaría mantener su palabra con el varón. Por lo que la pregunta ahora era, ¿de dónde conseguiría Diana los fondos necesarios para invertir? Solo había una respuesta para ello. Así es, el templo. Hestia rió maquiavélicamente, totalmente enfocada y ansiosa por derrocar a Diana. El único problema al que se enfrentaría más adelante sería en cómo encontrar una buena razón para hacer público todo esto. Harmonia ya estaba recopilando la opinión pública, pero eso no sería suficiente, y fue justo allí que Uros, quien seguía asistiéndola, la llamó. Los reportes de Ilion habían llegado temprano. Con las pasadas lluvias, normalmente se esperaba que las enfermedades infecciosas se propagaran causando más problemas, pero a diferencia de otros lugares, Ilion había permanecido en calma, ya sea por el uso del jabón o por el mantenimiento adecuado de la ciudad. Sea como sea, eran noticias prometedoras, y Hestia estuvo satisfecha por estas mismas. Entonces fue allí que una idea surgió en su mente. Esa era la respuesta que necesitaba.
Ilion había sido uno de los sectores del reino que no se habían visto afectados por la epidemia. Lo que tenía que hacer en ese caso era cuestionarle al templo por qué la epidemia no había disminuido en otros lugares, pero sí en Ilion. Y con esa idea martillando su mente, ordenó a Urus que iniciara una investigación exhaustiva sobre la magnitud de la epidemia en diferentes zonas. Cuando Urus partió para llevar a cabo sus instrucciones, un suspiro de alivio escapó de los labios de Hestia. Parecía que sus planes seguían avanzando según lo planeado. Sin embargo, en un instante su tranquilidad se vio interrumpida y la voz de su favorito resonó a su lado. Girándose sobresaltada, Hestia se encontró cara a cara con Kael, a solo escasos centímetros de distancia. El latido frenético de su corazón resonaba en sus oídos mientras se preguntaba por qué Kael parecía aparecer de la nada últimamente, causándole estos repentinos sobresaltos. ¡Ay, su pobre corazón de pollo! No lo iba a soportar. Perdón, iba a llamar a la puerta, pero Urus salió y tú parecías muy concentrada. Vine a decirte que recibí noticias del Palacio Imperial. Dijeron que me presentara mañana para una reunión política. Bueno, eso no era nada novedoso. Kael solía ir a ese tipo de reuniones todo el tiempo. Pero, ¿había una razón específica por la que estaba diciéndole todo aquello? Helios quiere que vayas también. ¿Qué cuá? ¿Ella? Decir que estaba sorprendida era quedarse corta. ¿Por qué Helios la llamaría a ella cuando Kael estaría allí? La respuesta a eso lo supo al día siguiente, cuando ambos entraron y saludaron al pequeño sol del imperio, quien levantó la mano y señaló el sofá, en donde se sentaron en silencio. Por un lado, Hestia no pudo evitar sentirse a la defensiva contra Helios. Por otro, este también lanzó miradas cautelosas entre uno y otro, mientras Kael estudió silenciosamente la expresión de su viejo amigo. Y si era sincero consigo mismo, no había tenido la intención de traer a Hestia si no fuera porque un día antes Helios se lo había pedido con un rostro desesperado. Así que no le quedó de otra que resolver los asuntos que tenían para volver lo antes posible al marquesado. Sin embargo, el inicio de su conversación no empezó con buen pie. Mirando alternativa a las tazas servidas en la mesa, Kael enarcó una ceja mientras preguntaba: ¿Eso es para mi esposa? Frente a ellos, Helios carraspeó mientras explicaba: He sabido que a la marquesa le gusta el café más que el té. Sí, eso era cierto, pero que Helios se tomara esas molestias solo lo hacían más sospechoso. ¿Estaría envenenado? Lo que tiene que decirme debe ser algo muy importante, Su Alteza, para tomarse la molestia de satisfacer mis humildes gustos, dijo Hestia, y Helios frunció el ceño al instante. Te he estado haciendo muchos favores, pero ¿esta es tu única reacción? Kael miró a Helios con una expresión limpia y seca como de costumbre. ¿Qué es lo que Su Alteza tiene que decirle a mi esposa? Oh, era tan lindo escucharlo llamarla su esposa. Y al menos esta vez Helios tuvo la decencia de sentirse un poco avergonzado, por lo que pronto suspiró y explicó. En realidad es por la próxima cena de los delegados del extranjero. Kael y Hestia se miraron al mismo tiempo. No hubo que mediar palabra para saber lo que querían saber. ¿No es ese un evento del que debería hacerse cargo la princesa heredera? Hestia asintió apoyando a su favorito. La expresión de Helios cayó entonces. De verdad me harán decírselo. El plan de Diana consiste en hacer una oración para bendecirlos, y no puedo permitir que haga eso. Sería un insulto para los invitados y mancharía el nombre del imperio. Hestia apretó los labios para no soltar una risotada. Era tan divertido. En resumen, Helios la estaba sobornando con café para que fuera ella quien se hiciera cargo de dicho evento. ¿Oh? ¿Y por qué les haría ese favor? Me temo, Alteza, que la princesa y yo no estamos en buenos términos en estos momentos. Si hago lo que me pide, ella podría tomarlo a mal. Helios se pasó una mano por la cara. Lo sé. Y en ese caso, ¿qué sugieres? Necesito tu sabiduría en estos momentos, marquesa. Su voz era muy seria, pero existía un tono urgente en ella también. Y qué hilarante. Helios, el protagonista masculino, era un hombre con un temple invencible, que superaba cualquier dificultad. Ninguna situación adversa podría impedir su voluntad. Pero ahora, mírenlo, se quejaba de sus agravios e inclinaba la cabeza en presencia de quienes le servían. ¿Este era el final que quería de él? Por supuesto que no. Helios tenía que sufrir más, por lo que Hestia ni siquiera se preocupó en pensar en una respuesta. De todos modos, no pensaba brindarle su ayuda, pero fue allí que su favorito abrió la boca. Si Su Alteza cambia la cena por un almuerzo, podría haber una solución.
La cabeza de Estia se giró tan rápido que casi se mareó. Incluso si la comida es sencilla, si sirven un almuerzo a la intemperie, no será visto como una falta de respeto. De hecho, será refrescante y será bien visto por parte de los diplomáticos. Pero Kael, mi relación con la princesa no es la mejor, se quejó ella levantándose, pero Kael se mostró inquebrantable. Un silencio incómodo llenó el lugar que solo fue roto por el murmullo de Helios que había dicho: es mucho peor para mí. Y cuando los ojos de ambos se giraron para mirar los dorados de él, Helios volvió la cabeza, evidentemente avergonzado. ¿Qué había sido eso? Lastimosamente, la conversación terminó allí y tanto Kael como Estia salieron de la habitación con un sentimiento contradictorio. Sin embargo, tras dar varios pasos fuera, finalmente Estia no pudo soportarlo más, así que dejó de caminar. Kael, debo regresar a hablar con el príncipe heredero. Este pestañeó sorprendido mientras asentía e indicaba que estaría esperándola en la biblioteca del Palacio Imperial. Estia también asintió y pronto se giró. No podía dejar que las cosas se quedaran así. No podía dejar que Helios hubiera hecho tanto alboroto llamándole y pidiéndole algo como esto solo porque sí. Ese idiota la iba a escuchar. Y pocos minutos después, Estia abrió de par en par las puertas del estudio de Helios. Los ojos dorados de este se abrieron sorprendidos. Ges, ¿sucedió algo? Pero en lugar de responderle, Estia se acercó desafiante hasta él. No le importaba si estaba siendo grosera. Este no era un mundo real. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sigue empujando a Kael a esta situación? La voz de Estia siguió elevándose más y más mientras que los ojos de Helios se nublaban centrándose solo en ella. Sé que está pasando un mal momento con su esposa, pero ¿por qué debe seguir arrastrando a Kael en todo esto? Pudo pedírselo a otros nobles. ¿No cree que es demasiado? Ya es suficiente que yo me enfrente a su alteza. Soy la única que debe ensuciarse en el fango, pero usted ya ganó. ¿Por qué no deja que Kael viva tranquilo con las consecuencias, incluso si su relación es la peor? Los ojos de Estia brillaban con rabia y se aferró a esta tanto como pudo para evitar llorar. Y sí, sabía que lo que estaba haciendo bien podía hacer que le cortaran la lengua, pero no le importaba, porque no podía permitir que le hicieran daño a su favorito, ¿no? Nunca más. Sin embargo, e inesperadamente, cuando Helios habló no existía ira en su voz, sino todo lo contrario. De hecho, sus palabras salieron con dificultad. Tienes razón, Ges, no tengo excusa, y realmente lo siento. El rostro de Helios estaba ligeramente distorsionado. Me lo dijiste antes, Ges, ¿lo recuerdas? Me dijiste que no podía seguir cubriendo los desastres de Diana, y tenías razón también. Es por eso que no tengo más remedio que acercarme a ti y a tu esposo. Y aunque sea un desvergonzado, no puedo dejar que nadie más que ustedes lo hagan, porque solo ustedes tienen el derecho de culparnos por todo. Emociones complejas que no podían ser definidas cruzaron el corazón de Estia. Compasión, piedad, ira, desconcierto. Tal vez fuera porque Helios se veía realmente arrepentido o por la suave disculpa que no había esperado de su parte, pero conforme pasaban los minutos, las emociones intensas fueron disminuyendo poco a poco. De todos modos, no había regresado allí para cancelar el almuerzo, y recibir las disculpas de Helios debía ser más que suficiente por ahora. Está bien, Su Majestad, pero espero que estas disculpas le sean extendidas también a Kael. La risa amarga de Helios volvió a romper el silencio. Realmente no fue mentira cuando dijiste que lo amabas. Una sonrisa tonta se formó en los labios de Estia al escucharlo. ¿Sí? Eso siempre sería una verdad innegable, pero al levantar la mirada y ver a Helios, los ojos dorados fluctuaron e hicieron un movimiento que la llenaron de escalofríos, aunque no de una forma agradable. Algo en la atmósfera de la habitación había cambiado. Helios la miraba raro, muy raro, y antes de que él se moviera, Estia retrocedió instintivamente. La mano de él se extendió y barrió el aire en vano, y ella salió huyendo de allí. ¿Se había vuelto loco? No lo sabía. Y en ese momento no quería saberlo tampoco. Su único objetivo era encontrar a Kael. Con el corazón latiendo desbocado y sin aliento, Estia corrió sin rumbo, guiada por solo el instinto. Y finalmente el fuerte aroma de las flores la detuvo en seco. Había llegado al Palacio de los Lirios, aunque originalmente debía dirigirse a la biblioteca donde Kael la esperaba. Pero fue allí que un murmullo cercano llamó su atención. Y al levantar la vista vio la espalda de Kael conversando con alguien más. Cabello rosado, ojos agua marina. Sí, la otra persona era Diana. Desde su posición, Estia no podía ver el rostro de Kael, así que no sabía qué expresión tenía, pero sí que podía ver la sonrisa radiante de Diana que hablaba con él como si nada.
Tenía que salir de allí. Realmente no quería verlos ni mucho menos escucharlos, pero sus piernas siguieron sin moverse. Y sí, ella confiaba en Kael. Sabía que ahora se encontraba mentalmente más estable y sano. Aún así, algo dentro de ella se rompió. Su mente se volvió caótica. ¿Por qué se estaba preocupando demasiado por todo? Esto solo era una maldita novela de fantasía. Estia entonces se giró dispuesta a marcharse, pero al dar un paso fuera, algo crujió bajo sus pies y Kael se giró. Pero al notar a la mujer con una mala expresión, olvidó a la persona que tenía al frente y corrió hacia ella llena de inquietud. Mientras tanto, Diana, cuya sonrisa encantadora se desvaneció, observó la escena con ojos llenos de tormento. Una vez más, Estia le había robado la atención de Kael, el hombre que siempre había sido suyo. Por su parte, Estia parpadeó confundida. ¿Por qué era Kael quien le preguntaba a ella si estaba bien? ¿No debería ser al revés? Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que Diana había desaparecido, y al observar el rostro de Kael vio una expresión llena de preocupación. ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Cómo pudo dejar a Kael con una situación así? Incluso cuando estuvo en un momento tan contradictorio para ella, solo se puso excusas a sí misma, dispuesta a dejar a Kael atrás por miedo a escuchar o ver algo que ella no quería, y sin embargo, allí estaba él preocupándose por ella. Era una pésima admiradora. Lo siento, Kael, yo no debí. Pero Kael negó con la cabeza. ¿Por qué te estás disculpando, Jess? Preguntó él para luego tomar el rostro de Estia entre sus manos y hablar con mayor firmeza. Estia, mírame. No voy a volver a repetirlo. Diana solo es un amor del pasado y definitivamente esa relación terminó. Ya no siento nada por ella. Iba de camino a la biblioteca como te lo prometí, pero me la encontré de casualidad. Me preguntó cómo estaba y no tuve más remedio que ser cortés. La expresión de Kael entonces se volvió distante. Y sí, es extraño. Me enamoré de ella, pero al final las cosas terminaron de este modo. Y a veces, cuando pienso en ello, dudo de la sinceridad de mis sentimientos por Diana. Concluyó revelando una vulnerabilidad inesperada, un sentimiento común. Porque incluso en relaciones rotas, cuando te enfrentas al otro después de un tiempo, los dolorosos recuerdos del pasado resurgen y los sentimientos enterrados cobran vida, independientemente de tus intenciones. Y a pesar de haber aprendido lecciones dolorosas en el pasado, el amor tiene una forma de hacer que esas lecciones se desvanezcan en el aire, porque el amor a veces es así, tapa las grietas y fallas acumuladas y se concentra en la otra persona, borrando naturalmente los sentimientos pasados. Pero eso era bueno, porque solo podía significar que estabas listo para soltar y seguir adelante. Amaste sin remordimientos, Kael. Es por eso que el dolor del ayer ya no pesa ahora. Su favorito, Kael, estaba sanando. Todo es gracias a ti, Jess. Sonrió él, pero rápidamente esa sonrisa se volvió una mueca seca. Por cierto, no me olvido que pensaste que era un hombre descarado que dejó a su esposa atrás para encontrarse con otra. Estia intentó rebatir a sus palabras. Todo era un malentendido, pero Kael ya había cerrado el espacio entre los dos, anulando sus pensamientos. Otra vez estaba demasiado cerca. Kael, pero tú y yo solo estamos casados en el papel. Además, perderé mis poderes en 1 año aproximadamente. No sé qué pasará entonces. Y como si se diera cuenta de lo que había dicho, Estia agregó: por supuesto, antes de eso cumpliré todas mis metas, así que descuida. Estia no lo notó, pero todo el cuerpo de Kael se tensó. ¿Y qué pasará luego? ¿Qué harás cuando tus poderes desaparezcan? Estia enmudeció. Nunca había pensado en eso en realidad. En su vida anterior, ella murió, entonces, ¿de qué servía hacer planes cuando llegara su hora? Sin embargo, no podía ir por ese camino. Kael era demasiado agudo y si no era cuidadosa, él podía descubrir la verdad, que ella nunca había tenido poderes realmente. Bueno, lo pensaré luego. ¿No estás cansado? ¿Deberíamos volver?, dijo ella tratando de cambiar el tema, pero la voz fría de Kael la detuvo en seco. Jess, sé que estás evitando darme una respuesta a mi pregunta, pero espero que la próxima vez que te lo pregunte, me des una respuesta clara. Ay, una respuesta clara, ¿sí? Si tan solo ella también la supiera. El plan de Diana para el evento de delegados era tan escueto que apenas ocupaba una sola hoja, cuando lo adecuado sería que constara de 3 o 4. Estia no podía creerlo. ¿De verdad Diana era tan descuidada?
Cada actividad ni siquiera estaba detallada. La ceremonia comenzaba con un ritual en el templo, seguido de un almuerzo cuya base principal serían solo vegetales, para luego cerrar con un agradecimiento a Dios. Era decepcionante. ¿Cómo esperaba Diana que se llevara a cabo una ceremonia digna de la heroína de esta historia con tan poca preparación? Kael a su lado asintió con calma, mostrando su acuerdo. No tiene que ser excesivamente pomposo, Jess. Lo importante es destacar la plena veneración hacia la aristocracia. Podemos trabajar en ello juntos, ofreció, mostrando su disposición a colaborar en la mejora del plan, pero teniendo en cuenta que Kael no había celebrado un banquete en el marquesado desde que era un niño, ¿no debería al menos pedirle ayuda a Madame Harmonia o a la condesa Erinis? Mirando de reojo a Kael, quizás debía hacerlo en secreto. Afortunadamente, los veteranos del marquesado estaban dispuestos a dar un paso al frente, por lo que no era necesario una ayuda externa. Tanto Uros como Clarice escucharon atentamente el informe puntual de Kael, asintiendo de vez en cuando. Dado que el almuerzo será totalmente vegetariano, deberíamos hacer que la cena resalte un poco más. ¿Qué tal pescado como plato principal y un poco de guarniciones coloridas?, sugirió Clarice, mientras que Uros sugería que fuera de Kima quien se hiciera cargo de la decoración. Este escuchó a las tres competentes personas hablando sin preocupaciones. Esa era la razón por la que Kael se había sentido en tanta confianza anteriormente. Y es que en la novela original, Kael siempre se mostraba como alguien que intentaba resolver los problemas por sí mismo. Nunca pedía ayuda a nadie, por el contrario. Helios era alguien más abierto que buscaba un romance de rosas. Gracias a eso, los lectores se concentraron solo en los protagonistas que se amaban dulcemente. No obstante, la novela había terminado ahora. Y si la vida ya no era una novela, Kael ya no tenía que seguir su papel del segundo protagonista masculino. Ya no más. Y Hestia no podía estar más agradecida de que existiera gente confiable que cuidara de su favorito. Con el paso de los días, la noticia de que los marqueses tomarían las riendas del evento de delegados extranjeros se propagó como un incendio en el mundo social. Era un cambio inesperado que despertaba tanto curiosidad como especulaciones. Y en medio de este revuelo, Harmonia irrumpió en escena con una sonrisa avergonzada. Tal parecía que el vínculo entre ella y la princesa, antes tan fuerte, parecía estar desmoronándose lentamente. Harmonia había sido el pilar de apoyo de Diana desde el principio de su ascenso. Había compartido sus conocimientos sobre cómo navegar en la política palaciega y ganar la lucha contra los nobles. Sin embargo, desde que Harmonia mostró una leve simpatía por Hestia, la actitud de Diana hacia su única amiga verdadera se volvió gélida, marcando un giro sorprendente en su relación. Se dice que el palacio ha hecho varias modificaciones en estos días. Muchos de los sirvientes han sido reemplazados por sacerdotes. La relación entre el príncipe y la princesa también se ha vuelto inusual en estos días, suspiró Harmonia, revelando detalles intrigantes, aunque algunos de estos rumores no eran novedad para Hestia. Pero las palabras siguientes de Harmonia sí que la dejaron atónita. Los nobles están comenzando a murmurar sobre la abdicación de la princesa heredera, anunció Harmonia solemnemente. Hestia apenas pudo contener una sonrisa de satisfacción, mientras veía cómo sus planes se desenvolvían perfectamente. ¿El príncipe heredero está al tanto de eso?, preguntó Hestia, pero Harmonia replicó que éste se había negado a responder a las cartas y a las audiencias que solicitaban aclarar este punto. No obstante, la expresión de Harmonia no era muy brillante. Sé que le preocupa que mi investigación afecte a la princesa heredera, pero al final esto también va a ser bueno para ella. Tenemos que sacudirnos del templo lo antes posible. Me llegaron informes de que no están trabajando como se debe, y solo están buscando su beneficio lucrativo egoísta, dijo Hestia, pero por supuesto no hubo tal informe. Pero sí que hubo muchos rumores entre los plebeyos. No sé, después de las lluvias, muchas personas enfermas visitaron el templo como siempre, pero sin importar cuánto dinero les dieran, las enfermedades que los aquejaban no se curaban. Mientras tanto, la gente de Ilion escapó sana y salvo de la epidemia y todo había sido al mantenimiento de las cloacas y a la distribución de jabón. Cuando se descubre que el templo ha estado cometiendo irregularidades, estoy segura de que la princesa también querrá corregir sus errores. ¿No fue así como acusó a mi marido? Su Alteza no será capaz de sesgar la injusticia, ¿verdad? Sí, eso era lo que se esperaba. Pero Diana era Diana, y Harmonia desconocía el corazón de su amiga, así que estuvo de acuerdo. Y finalmente el día del almuerzo llegó, pero fue Kael el único que iría a este. ¿Por qué?
Pues si este asistía, lo más probable es que este se convirtiera en un combate por la fuerte aversión de Diana. Por otro lado, con los rumores circulando acerca de una posible abdicación y los problemas maritales en los que estaban envueltos los personajes principales, Hestia temía que Diana tomara esta oportunidad para buscar apoyo en Kael, especialmente si él iba solo. Y no es que desconfiara de él, pero su favorito tenía tan arraigada su sentido de lealtad que le preocupaba que fuera arrastrado por las tretas de Diana. Kael, si por casualidad la princesa heredera pide hablar contigo a solas, si sientes que no puedes manejarlo, no te fuerces a hacerlo, dijo ella en un murmullo, pero lejos de recibir alguna respuesta seca, Kael solo sonrió levemente. ¿Estás celosa? Hestia tardó varios segundos en comprender a qué se refería su favorito, pero no pudo lanzar una réplica ya que pronto él tomó su mano y besó el dorso de esta. Entonces lo tendré en cuenta para que mi esposa no se sienta ansiosa. Más atrás, Urus y otros cacarearon su emoción. ¿Qué estaban? ¡Ay, por Dios! Ella no era una mujer celosa, ¿no? Claro que no. Solo estaba preocupada por Kael. Ajá. Pocos minutos después de que éste se marchara, Hestia recordó la carta que Erinis le había enviado hacía poco. La letra en su carta había sido muy dispersa, como si hubiera sido escrita con prisa, pero en concreto, la noticia era increíble. La fecha de partida del barco mercante había sido decidida, lo que significaba que Diana había conseguido el dinero y se lo había entregado al varón. Así que solo sería cuestión de días para que se anunciara que el barco se hundiría y Diana jamás recuperaría su inversión. Además, para cuando el barco mercante partiera, la información recopilada con respecto al templo sería lo suficientemente importante para ser puesto en cuestión. Y una explicación racional no sería suficiente para un pueblo enojado, no. La princesa santa y el templo sufrirían un duro golpe que no sería fácilmente restaurado. Mientras tanto, en otro lugar, Kael miró con incredulidad el plato extendido sobre la mesa. El número de ingredientes en este no excedía de 3. Incluso las especias que se usaban comúnmente en las familias aristocráticas eran escasas en esta mesa. Parecía como si quisieran dejar claro a los presentes que los privilegios del pasado eran ahora considerados pecaminosos. ¿Era este el recibimiento que se esperaba de la futura emperatriz de un imperio? Y cuando Kael levantó la cabeza, se encontró a Diana mirándolo fijamente. Sin embargo, Kael nunca desconoció tanto a la mujer que alguna vez amó.